1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todo lo que está en la orilla del alambre. Cada tanto, a una vaca la parte un rayo. Entonces la encuentran dura, con las patas mirando al cielo y los ojos abiertos en medio de la pampa. En el matadero, las vacas también mueren, pero hay una varilla de metal en la parte más alta del edificio para asegurar que a nadie lo parta un rayo. Las vacas mueren de un mazazo en la cabeza, pero ni los matarifes ni los animales están en riesgo durante una tormenta. El animal entra al matadero por una manga donde lo lavan antes de llegar a la trampa. Ahí lo recibe el aturdidor, que le da un martillazo en la cabeza. Entonces la trampa se abre, el animal cae al suelo y un gancho lo levanta por una pata trasera. El matarife le abre una incisión para que se desangre. Por los rieles del techo, colgada del gancho de hierro, la primera vaca sale hacia la derecha, la segunda a la izquierda, la tercera va al medio y la cuarta para atrás. Cuando un animal sale feo, lo mandan a la caldera donde se quema la carne para prevenir una infección. Por la chimenea del matadero, lo único que sale al exterior es una estela de humo. Desde 1969 hasta 1978, Luis Tata Moya trabaja en el matadero de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante 9 años entra al matadero a la 1 de la tarde y sale a las 4:30. Carnea 15 animales por día. Trabaja a una velocidad sorprendente. Tarda solo 15 minutos en faenar a cada animal. Para él, el matadero es como la cancha de fútbol del Club Empleados de Comercio, donde juega de mediocampista esquivando al equipo contrario. En el pueblo dicen que Tata es tan diestro que el resto de los matarifes se reúnen alrededor suyo para verlo faenar. En un hombre moviendo su cuchillo no hay amenazas ni rudezas. Es solamente una imagen familiar. Cuando el matadero cierra en la década del 80, el hijo de Tata llega una tarde con el pararrayos del edificio en la mano. Más temprano, ese día, va en bicicleta hasta el matadero y sube por la escalera exterior hasta la parte más alta. Trepa 30 metros de altura por la torre que contiene el tanque de agua del edificio y arranca el pararrayos de bronce.
Un objeto destinado a absorber la descarga eléctrica durante una tormenta se convierte en el souvenir de un ex Matarife. Entre 1937 y 1938, el arquitecto Francisco Salomone diseña 19 mataderos municipales, de los cuales 17 se construyen en la pampa húmeda. Como Tata, él también trabaja a una velocidad sorprendente. Entre 1936 y 1940, construye más de 60 piezas de infraestructura civil a través de la provincia de Buenos Aires, principalmente cementerios, palacios municipales, plazas públicas y mataderos. En las últimas décadas se pone en marcha un plan de revalorización de la obra de Salomone. Los arquitectos relevan sus edificios. Los académicos le dedican artículos. Los municipios fundan centros de investigación sobre su obra. Pero los mataderos permanecen en su mayor parte ignorados. Sus torres terminadas en forma de cuchillas, sus plantas circulares, sus corrales para los animales vivos comienzan a tomar la forma de una ruina. En una de las paredes del matadero abandonado de Guaminí, alguien escribe con aerosol: cuando el poder del amor supere al amor al poder, el mundo conocerá la paz. Tata se va del matadero en 1978 y pone una carnicería. Argentina, 1978. El nombre evoca la Copa Mundial de la FIFA que tiene lugar ese año, cuando Argentina le gana a los Países Bajos 3-1 en el Estadio Monumental, el estadio más grande de la ciudad de Buenos Aires. Son los años de la dictadura militar, que empieza con el golpe de Estado de 1976 y dura hasta 1983. A 1,5 kilómetros del estadio de fútbol está la Escuela de Mecánica de la Armada, que funciona como un centro de detención clandestino y de tortura. En sus testimonios, los sobrevivientes recuerdan cómo, durante su cautiverio, podían escuchar la batahola de los partidos de fútbol. En el matadero de Guaminí, los matarifes faenan sus propios animales. Primero tienen que ir a la municipalidad, donde obtienen una guía que certifica que la vaca es suya y asegura que no se carnee ningún animal robado. Entonces, a la vaca se la lleva al matadero, donde se la faena y se somete la carne a una inspección veterinaria. A la carne buena la estampan con el sello municipal y recién ahí sale para la carnicería. Tras el cierre general de los mataderos municipales en la década del 80, el suministro de carne se centraliza en los frigoríficos. Los ganaderos le venden al frigorífico
los mismos animales que tienen que comprarle después. Cuando la industria local de la carne se termina, Tata se encuentra el sello de control de calidad tirado dentro del edificio vacío y se lo guarda como un recuerdo de sus años de trabajo ahí. Junto con el pararrayos y el sello municipal, la colección de objetos de Tata se completa con un cuchillo que le heredó su abuela. Es un caronero, un tipo de cuchillo que no tiene guardamanos para que sea más fácil desenvainar en el combate. El cuchillo de Tata perteneció a su bisabuelo, José María Gutiérrez, un soldado de las tropas que fundaron Guaminí. Tiene un número de serie que el ejército solía grabar para identificar las armas blancas entregadas a los soldados. Junto a las tropas llegan 2 mujeres. Como las reglas del ejército no permiten mujeres entre las tropas de avanzada, viajan vistiendo uniforme militar. Una de estas mujeres es Máxima Cabrera, la bisabuela de Tata. Las tropas son parte de la campaña del desierto, la avanzada militar, que entre 1878 y 1885 somete grandes extensiones de tierra indígena al control efectivo de la República. El cuchillo de Tata nunca entra al matadero, pero como arma militar guarda su propia historia de violencia. El primer libro de cocina argentina se publica en 1888. La perfecta cocinera argentina, escrito por Susana Torres Castex bajo el seudónimo de Teófila Benavento. El libro reúne más de 400 recetas sencillas. La receta de las empanadas tiene varias versiones de acuerdo a la cocinera o la región. Empanadas Joaquinita, empanadas Josefa, empanadas mendocinas, empanadas tucumanas, empanadas típicas del partido de Guaminí. Todas las empanadas están hechas de 2 ingredientes básicos: la carne del relleno y la masa que la contiene. Masa. Se toman 2 kilos de harina. Se mezcla con salmuera tibia y un poco de grasa. Se forma una masa dura y se amasa hasta que queda lisa. Se divide en 3 pedazos y se soba mucho. Se deja descansar un rato y se hacen bollitos de masa para cada empanada. Se estira con el palote para hacer cada tapa redonda. Relleno. Se saltean 10 cebollas grandes picadas. Se lava la carne en agua hirviendo para sacarle toda la sangre. Se aprieta mucho para exprimir toda el agua y la sangre restante. Se agregan huevos duros picados, pasas y aceitunas. Se mezcla con las cebollas salteadas
se condimenta con mucho pimentón y un poco de sal. Se rellena la masa de empanada haciendo un repulgue bien apretado para que la carne no se desparrame al cocinarlas en el horno. En otros idiomas, la lengua separa a la carne humana de la carne animal. En inglés se dice flesh para hablar del humano y meat para hablar del animal. En francés pasa lo mismo con chair y viande. En español se usa la misma palabra, carne, como si el idioma reconociera para todo lo vivo el mismo origen común. Sin embargo, para llegar a la cocina es necesario que algún artificio borre de la carne el principio de lo viviente. La moledora de carne desmenuza todo: los músculos, la grasa, los nervios. De la historia de la vaca, del matarife y del matadero, llega a la góndola del supermercado una bandeja de telgopor con la carne picada envuelta en plástico, aséptica e incruenta.